Continuamos ahora con la parte de trabaja en grupo colaborativo. Esto sería referente al tema relación entre ángulos y lados. En esta vez vamos situaciones problemáticas en donde se aplican, en este caso, funciones trigonométricas. En el 2 nos dice resuelve los problemas en grupos colaborativos. O sea, vamos a trabajar en grupos. 2.1 dice calcula la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared alcance una altura de 2,50 metros y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Entonces acá tengo que ayudarme con un diagrama. Esto que voy a estar haciendo acá y que voy a rayar de esta forma va a representar el muro o la pared y por este va a estar apoyado una escalera. De esta forma tengo apoyada la escalera y con el suelo en esta parte se forma un ángulo de 63 grados. Y la altura de la pared es 2,50 metros. De esta situación surge un pequeño triángulo rectángulo en esta forma, teniendo el ángulo acá de 63 grados y como cateto opuesto 2,50 metros. Lo que nos pide hallar es la longitud de la escalera. En este caso la escalera representa la hipotenusa, entonces lo que queremos hallar es la hipotenusa. Primeramente tenemos que quitar los datos. Como acá tengo el ángulo, ese va a ser alfa o la representación del ángulo, mejor dicho, que es 63 grados. Luego tengo este cateto que no está pegado al ángulo, que está enfrente también, que sería cateto opuesto, 2,50 metros. Y lo que yo quiero hallar es el valor de la hipotenusa. Y ahí ya tengo ya. Ahora voy a buscar una relación, en este caso va a ser la fórmula, en el cual yo utilice cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, cateto opuesto y la hipotenusa se utilizan en la función seno. Entonces, copio acá. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como yo quiero hipotenusa, voy a despejar. Y como acá está dividiendo, lo voy a pasar al otro miembro multiplicando. Y seno del ángulo está multiplicando, voy a pasar a dividir. En síntesis, lo que pasaría acá es que estos dos se cambiarían de lugar. Todo esto vendría en vez de la hipotenusa y la hipotenusa vendría en el lugar de seno de alfa y quedaría de la siguiente forma. Hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre seno del ángulo. Y ahí tengo la fórmula que voy a utilizar. Ahora pasamos a la solución y copiamos la fórmula ya despejada. Hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre seno del ángulo. Y reemplazamos. Cateto opuesto, en este caso vale 2,50 y abajo quedaría seno de 63 grados. Y esto tenemos que utilizar la calculadora para resolver. Vimos entonces 2,50 sobre seno de 63 grados. Le damos igual y nos da 2,81. Como acá usa dos decimales, o sea, dos dígitos después de la coma, acá voy a usar también dos dígitos después de la coma con redondeo. Entonces sería 2,81. 2,81 metros sería aproximadamente. Entonces acá solamente quedaría ya responder. La longitud debe ser de 2,81 metros aproximadamente. O sea, ya tengo ya resuelto esto. Continuamos con el ejercicio 2.2 en el cual nos dice calcula la longitud de la sombra de una varilla de 120 centímetros plantada verticalmente en el piso, la que con la inclinación de los rayos solares forman un ángulo de 35 grados 20 minutos con respecto al horizonte. Dice. Entonces, la situación nos dice que tenemos una varilla que está plantada en el suelo y a cierta hora del día, cuando el sol está acá arriba, proyecta la varilla una sombra, que voy a pintar acá en rojo, y esa sombra
proyectada, si yo uno con lo que es los rayos solares de esta forma, forman un triángulo rectángulo con el suelo. Entonces la altura de la varilla, su sombra y la línea de los rayos solares producen, en este caso, o forman un triángulo rectángulo. La varilla, en este caso, tendría o tiene 120 centímetros. Y en este caso el ángulo que se forma con respecto al horizonte, o sea, con el suelo, es de 35 grados 20 minutos. Quiere saber la longitud de la sombra y la sombra se proyecta por el suelo, por lo tanto, este es lo que quiere saber. Y este sería cateto adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? Porque acá está el ángulo. Y este otro sería cateto opuesto. Entonces, en los datos voy a tener el ángulo, que es 35 grados 20 minutos. Cateto adyacente es lo que quiero buscar. Cateto opuesto es lo que tengo, que es 120 centímetros. Ahora paso a las fórmulas y voy a ver en qué función puedo relacionar los dos catetos. Y la función sería tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero yo quiero cateto adyacente, por lo tanto voy a despejar y voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Todo esto vendría en vez de cateto adyacente y el otro iría en su lugar. Quedaría cateto adyacente es igual a cateto opuesto sobre tangente del ángulo. Y con esto ya puedo hallar el cateto adyacente teniendo cateto opuesto y el ángulo. Pasamos a la parte de la solución. Copiamos la fórmula así como despejamos. Nos quedaría de esta forma. Y reemplazamos. Cateto opuesto acá vale 120. Y abajo sería tangente del ángulo, que en este caso es 35 grados 20 minutos. Y cargamos esto en la calculadora para tener el resultado. Sería 120 dividido o sobre, se puede hacer en cualquiera de los dos, tangente de 35 grados 20 minutos. Con esto ingreso otra vez los minutos. Y ahí le doy igual. Esto me da 169,27. 169,27. Esto es valor aproximado en centímetros. Entonces ahí ya tengo ya la longitud de la sombra. Solamente quedaría responder la longitud de la sombra es de 169,27 centímetros aproximadamente. Y ahí tenemos ya resuelto el 2.2. Pasamos al ejercicio 2.3 en el cual nos dice, desde un punto situado a 1,2 kilómetros del pie de un edificio, se observa el extremo superior del mismo con un ángulo de elevación de 18 grados. ¿Cuál es la altura del edificio en metros y en kilómetros? Dice. Entonces, tenemos la situación en el cual tenemos un edificio, más o menos sería así el gráfico, y del pie del edificio a una distancia donde hay un punto que está a 1,2 kilómetros, se observa la parte superior del edificio. O sea que una persona que está en este lugar va a observar este punto acá y se forma con esa proyección un triángulo rectángulo. El ángulo de elevación es el ángulo que se forma con el horizonte en el suelo. Entonces ahí va a ser y es de 18 grados. Nuestra pregunta es ¿cuál es la altura del edificio? O sea, quiere saber esta parte. Y recordando que si este es la hipotenusa, el que está pegado es el cateto adyacente y este sería cateto opuesto. O sea, lo que quiere saber es el cateto opuesto. Quitamos los datos. Entonces tenemos datos, tengo ángulo, que es 18 grados, cateto adyacente, que es 1,2 kilómetros. Acá voy a atender bien con la unidad de medida. Y la altura del edificio, que va a ser cateto opuesto. En el ejercicio anterior ya estuvimos haciendo un ejercicio de esta clase y recordamos que en ese caso utilizamos
tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ahora lo que yo quiero es cateto opuesto. Entonces la incógnita está acá en el numerador y este cateto adyacente acá está estorbando. Entonces lo voy a mudar. Y ahora sí, voy a mudarlo, no cambiarlo de lugar. Entonces tangente se quedaría en su lugar y cateto adyacente pasaría a multiplicar. Entonces quedaría cateto opuesto sería tangente del ángulo por cateto adyacente. Y esa sería la fórmula. Entonces acá pasamos a la parte de la solución. Cateto opuesto sería tangente del ángulo por cateto adyacente. Tangente, paso así, el ángulo en este caso es de 18 grados y cateto adyacente es de 1,2. Cargamos en la calculadora tangente de 18 grados por 1,2. Y esto nos da 0,389. Si voy a redondear, sería 0,39. 0,39 kilómetros, porque acá está en kilómetros. Y ahora me pide pasar esto a metros. Ya tengo en kilómetros, tengo que pasar a metros. Y tenemos que recordar que un kilómetro equivale a 1000 metros. Por lo tanto, 0,39 kilómetros es igual a X metros. Hago regla de 3 acá. Entonces multiplico por 1000. Sería acá. El valor de X sería 0,39 kilómetros por 1000 metros dividido lo que sobra acá, que es un kilómetro. Kilómetro con kilómetro se simplifica y me queda solamente acá multiplicar 0,39 por 1000 dividido 1 y me da 390 metros. Y ahí tengo ya la respuesta en kilómetros y en metros. Pasamos al ejercicio 2.4, en el cual nos dice: Doña Jacinta desea construir una vivienda y prefiere utilizar tejas francesas en su techo. El carpintero le informa que, si va a utilizar tejas francesas, el tejado debe tener una inclinación de 45%. Eso significa, en ese caso, para cada metro horizontal, el tejado tiene una caída de 0,45 metros, así como indica la figura. ¿Cuánto mide el ángulo de inclinación del tejado? Dice. Entonces acá tenemos la representación ya, o sea, el modelo matemático de la situación. Tenemos que por cada un metro la altura va a ser de 0,45 metros y pide hallar el ángulo alfa. Acá podemos ver que el lado o el cateto que está pegado al ángulo es un metro, que sería cateto adyacente, y el que está acá sería el cateto opuesto. Entonces, utilizando cateto adyacente y cateto opuesto, vamos a hallar el valor del ángulo. La función que yo voy a utilizar es tangente del ángulo, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y reemplazo acá al lado. Cateto opuesto, en este caso sería 0,45 y el adyacente es 1. Al hacer la división me da 0,45. Ahora, yo quiero el valor de alfa, por lo tanto acá el ángulo va a ser igual a arco tangente de 0,45. Y esto hago en la calculadora. Aprieto la tecla Shift, luego la tecla tangente, ahí me da arco tangente y escribo 0,45. Le doy igual y luego tengo que apretar esta tecla. Al apretar esto me da 24 grados 13 minutos 39,88 segundos. Ese sería el ángulo este que está acá, que debe tener la inclinación del tejado. Y así terminamos el ejercicio 2.4.